Circle, Indiana. La policía está investigando una desaparición cuando realiza un macabro hallazgo. Era el cadáver de una chica. En ese momento no conocíamos la causa de la muerte. Tenía las manos atadas a la espalda. Y se encuentra con un asesinato entre manos, mientras que el autor aún anda suelto. Por aquí no ocurrían ese tipo de crímenes violentos. Estaba claro que había un asesino entre nosotros. El fumador asesino. Crothersville, en Indiana, es una localidad tranquila y pacífica en el corazón del medio oeste de los Estados Unidos. Su población, de solo 1.500 habitantes, trabaja duro en el campo y en las fábricas. Es una localidad bastante pequeña, como cualquier otro pueblo. Es tranquilo, todo el mundo se conoce. Es la región agrícola de Indiana. Discurren muchos arroyos y riachuelos por toda la zona. Hace muchos años que toda el condado de Jackson, en Indiana, disfruta de un bajo índice de delincuencia. Nos gustaba decir que la gente venía a vivir aquí porque era un lugar pacífico y tranquilo, y con muy poca delincuencia. En 2005 hubo algún robo, allanamiento y naturalmente consumo de drogas. Pero no se había producido ningún asesinato probablemente en unos 30 o 40 años. Enero de 2005. Al oeste de la localidad viven John Neese y su esposa Angie con sus dos hijas, Jessica y Caitlin. A la pequeña de la familia, de 10 años, la llamaban Katie y era conocida en el barrio por su naturaleza extrovertida, su amplia sonrisa y por lo mucho que quería a su perro. Le encantaba pintar, jugar, montar en bicicleta, jugar con el perro y con sus amigos. Katie era como cualquier niña de 10 años. Le gustaba jugar. Era una niña respetuosa y feliz. Era una chiquilla de 10 años, alegre, muy extrovertida y sociable. Jamás hubo nadie a quien no le cayera bien. 25 de enero de 2005. Comienza el día para Katie cuando su padre, John, la lleva en coche a la escuela. La dejé allí y le dije que la quería y que nos veríamos por la noche. La tarde transcurre tranquila y sin incidentes. Lo único que se oye son las risas de los niños al salir de la escuela municipal al final del día. Después de las clases, volvió a casa. Su madre la mandó a comprar a una tienda cercana. Yo diría que, como mucho, a unos 200 metros de donde vivía. El dueño de la tienda conoce a Katie del barrio y le ayuda con la compra. A las 4 de cuando ven que Katie no ha regresado del recado, John y Angie Neese empiezan a preocuparse. Aquel día me fui a trabajar a las 3 de la tarde. Y por la noche mi esposa me llamó y me dijo que Katie había desaparecido. Le dije, ¿qué quiere decir que ha desaparecido? Y ella me contó que se había ido a la tienda de todo a $1 y que no había vuelto. Enseguida llamé a la oficina del sheriff. La información recibida inicialmente fue que la habían visto por última vez saliendo de la tienda y que se dirigía hacia la calle Converter de Crothersville. Eso fue alrededor de las 4 de la tarde. Y desde entonces nadie la había visto. La policía envía de inmediato a grupos de búsqueda tras la pista de Katie Coleman. Su respuesta fue salir a peinar la zona para ver si podían localizarla. Y se involucraron tanto la oficina del sheriff del condado de Jackson como la policía del estado de Indiana. La noticia de la desaparición de Katie se propaga rápidamente entre los habitantes de Crothersville. Reaccionaron del modo que se puede esperar ante la desaparición de una niña. Hubo una gran conmoción e inmediatamente se organizaron grupos vecinales para intentar encontrar a Katie. Todo el mundo se implicó. Estaban preocupados por Katie y querían encontrarla. Cada vez que recibíamos pistas, solía ir yo personalmente a su casa y hablaba sobre todo con John Neese, que me daba más información e ideas de dónde podría estar o con quién. Lo primero que pensé fue que seguramente se había escapado. La policía habla con John y Angie Neese, que insisten en que su hija menor nunca se escaparía de casa. Tenía unos padres que la querían mucho. Su familia se preocupaba por ella. A medida que avanza la noche, el miedo por la desaparición de Katie se apodera de toda la localidad. En casa de los Neese, John y Angie se enfrentan a las peores pesadillas de todo padre. Le dije a mi esposa que se quedara cerca del teléfono porque Katie se sabía el número.
Podía estar en casa de alguna amiga. Tal vez se había quedado allí a dormir y aparecería en el colegio a la mañana siguiente. Le dije que por si acaso permaneciera al lado del teléfono. Yo estaba muy angustiado. Era mi hija y no sabía dónde estaba. Angie espera con ansiedad en casa, mientras los equipos de búsqueda intentan encontrar signos de Katie. Los vecinos se volcaron en cuerpo y alma en buscar a Katie y en prestar apoyo a su familia. Se usó el parque de bomberos como centro neurálgico de la investigación. Y la gente llevaba todo tipo de provisiones para los participantes en la búsqueda. Durante las siguientes 48 horas, equipos trabajan día y noche en busca de Katie Coleman. Mucha gente se pasó horas sin dormir buscando a Katie. Miramos prácticamente por todas partes. Empecé por algunas zonas que todavía no se habían comprobado. Cogí una foto de ella y la fui enseñando a otros vecindarios más alejados. Iba preguntando a la gente, buscando posibles pistas a cualquiera que hubiera podido verla. 27 de enero. Sin suerte y con pocas pistas. El FBI escena. A la cabeza de la investigación está el agente especial Tony Seidel. Habilitamos un teléfono de colaboración ciudadana. En cuanto el FBI se sumó a la investigación, se declaró una alerta ámbar. Llegaba una gran cantidad de información ciudadana que había que verificar. El agente Seidel reúne información para intentar reconstruir los movimientos de Katie en la tarde de su desaparición. Durante la investigación, llegamos a la conclusión de que se detuvo en un edificio de viviendas que se encontraba en el camino que habría recorrido. Fue a la tienda, regresó por el mismo camino y volvió al mismo bloque. La policía descubre que Katie fue a ese bloque cerca a unos amigos de la escuela poco después de las 4. Las autoridades creen que esa fue la última vez que alguien la vio. Mientras, siguen llegando pistas de la ciudadanía. Una de las cosas que conlleva una alerta ámbar es que la gente puede llamar si tiene cualquier sospecha de estar en posesión de información útil. De modo que había muchísimas pistas proporcionadas por la ciudadanía. Y todas se investigaron, todas y cada una. 28 de enero. Una testigo ocular ofrece la sorprendente información de que vio a Katie en un vehículo blanco tipo pick-up junto a un hombre. Mujer reconoció a Katie, pero no al conductor de la pick-up blanca. Y eso le resultó extraño. Gracias a Dios era una mujer muy observadora y pudo dar a la policía una descripción excelente del hombre. Seguimos aquella pista y se elaboró un retrato robot del conductor. Ya teníamos unas características físicas que buscar, tanto del vehículo como del conductor. Se distribuyó el retrato robot inicial junto con la descripción de la pick-up de Ford blanca F-150. Se describía al hombre como blanco, delgado, posiblemente con gafas y que fumaba. Con ese testimonio, la policía centra la investigación en la localización del vehículo. Lo primero que hicieron fue buscar todas las pick-ups blancas a través del registro estatal de vehículos de motor. Y luego, localizaron a los propietarios para hablar con ellos sobre lo sucedido. La policía difunde el retrato robot a los medios. Y la imagen del hombre blanco y delgado aparece en las noticias de la televisión y los periódicos de todo el estado. Las autoridades interrogan a varios hombres que encajan con la descripción, pero en ningún caso pueden establecer relación con el crimen. La policía no quiere perder las esperanzas, pero comienza a temer lo peor. Tienes esa sensación de que aquello no pinta nada bien. Y luego al cabo de 2 o 3 días tienes que cambiar el rumbo de la investigación. Mi reacción inicial fue pensar que debía de estar con una amiga o que tal vez se enfadó por algo y se escapó y estaba escondida en algún lugar de por allí y que aparecería al cabo de un par de días. Pero cuando vi que eso no ocurría, parecía evidente que algo malo le había sucedido. La magnitud y el alcance de la investigación tienden. Varios cuerpos de policía participan ya activamente en la búsqueda de Katie Coleman por todo el estado. Katie había desaparecido y la buscaban por todas partes, aquí en el pueblo, y más tarde se extendió la búsqueda en zonas más rurales. 30 de enero. Mientras patrulla una zona a unos 30 kilómetros al sur, el agente de la policía estatal, Martin Mead, encuentra algo en el lago Cypress. Recibimos la llamada sobre mañana del sábado en nuestro puesto de mando. Habían visto algo que creían que podía ser un cadáver en un aliviadero de la parte sur del lago Cypress. La zona del lago es un área donde se habían encontrado cadáveres en el pasado. Lo que empieza como una inspección de rutina de la zona desemboca en el descubrimiento del asesinato más sobrecogedor que los habitantes de Crothersville han visto en más de 40 años. 30 de enero de 2005. Crothersville, Indiana.
Katie Coleman, de 10 años, lleva 5 días desaparecida. El FBI ha emitido una alerta ámbar, mientras que la policía local continúa trabajando sin cesar, siguiendo pistas y procesando información de la ciudadanía. Mientras patrulla una zona a unos 30 kilómetros al norte de Crothersville, el agente de la policía estatal Mark encuentra algo en el lago Cypress. Las autoridades no tardan en llegar a la escena. Me acerqué a Marty y me señaló lo que estaba mirando. Era muy difícil de ver. Era similar a la que llevaba Katie. El cuerpo parecía tener su misma estatura. Según la descripción de cómo iba la última vez que se la vio, llevaba un abrigo de color azul claro. Y eso era lo que se veía en el agua. Cuando los buzos de la policía estatal se sumergieron en el agua y sacaron el cuerpo de Katie, se confirmó que era ella. Fue algo muy triste. Toda la gente que estaba ahí tenía los ojos empañados de lágrimas, yo incluido. El trágico descubrimiento del cadáver de Katie cierra un capítulo de la investigación con un crimen atroz y obliga a la policía a cambiar su enfoque. Hubo que dar un giro total y abrir una investigación por homicidio para averiguar quién había hecho aquello. Combatiendo el clima frío de enero, la policía trabaja de forma rápida y eficiente para preservar el área y documentar todos los elementos de la escena del crimen, tal y como se encuentran. Tenía una pequeña cámara con la que hice algunas fotos de la composición de la escena. Un especialista en pruebas vino también a hacer fotos. El criminalista Chris Lewis es uno de los primeros en llegar al lugar. Parte del trabajo de un criminalista es documentar la escena del crimen, lo que incluye fotografarla en vídeo, de modo que pueda recrearse la escena en otro lugar para otras personas. Es necesario documentar exactamente dónde estaba el cuerpo y la posición y el estado del cadáver. Seguía completamente vestida. Y yo no recuerdo haber visto ninguna lesión externa, ni heridas de arma blanca, ni orificios de bala, ni nada semejante. El agente especial Tony Seidel dirige un equipo de expertos que recopila pruebas físicas. Los especialistas en pruebas de la policía del estado de Indiana recogieron una gran cantidad de escombros del camino que llevaba al lago Cypress. Pasaron horas peinando las inmediaciones en busca de cualquier cosa que pudieran haber tirado y que pudiera relacionar a Katie con la escena del crimen o con las personas responsables de depositarla allí. Al tratarse de una zona pública, con acceso a las 24 horas, allí había una gran cantidad de pruebas potenciales. Lo que una persona normal podría considerar basura: latas de refresco, de cerveza, pajitas con ellas de cigarrillos, documentos, recibos de cajero automático. Se recogió todo, se catalogó, fotografió y se anotó dónde se había encontrado. Se hizo un trabajo muy profesional y minucioso de todo lo que se había recogido, ya que, como luego resultó, se harían pruebas de ADN en todos los objetos que parecían apropiados. La brutalidad del asesinato de Katie hace estremecer incluso a los oficiales más veteranos. El hecho de sacar el cadáver del agua con las manos atadas a la espalda fue algo muy abrumador para los investigadores, incluso para los especialistas en pruebas. Ya sé que suelen ver muchas cosas horribles, pero sus rostros estaban desencajados. No sé si uno jamás está preparado a ver cómo sacan a una niña del agua. Creo que en un principio te aferras a la esperanza de que tal vez siga con vida y de que puedas devolverla a sus padres. Pero después ves cómo va saliendo su cuerpo del agua y te das cuenta de que tiene las manos atadas a la espalda. La noticia del descubrimiento del cadáver de Katie se extiende como la pólvora por la localidad. Los habitantes de Crothersville se enfrentan a la idea de que entre ellos hay un asesino de niños y reaccionan con sorpresa, miedo e ira. La gente estaba furiosa. Sus compañeros de clase estaban muy afectados, así como los padres de otros niños. Cuando se vive en un lugar pequeño como ese, se tiene cierta sensación de seguridad, de que tal vez se secuestran y asesinan niños en otros lugares, pero que eso no sucede en Crothersville, Indiana. No sé cómo se puede hacer frente a la pérdida de un hijo, y mucho menos al asesinato de un niño. El FBI vino a casa junto con el jefe de la policía local y nos informaron de que habían encontrado un cadáver. Se me cayó el alma a los pies.
A decir verdad, quería morirme. Pero entonces sentí la necesidad de saber quién había sido. Los medios de todo el condado se trasladan a Crothersville para captar la historia del asesino de la colegiala. La población se siente abrumada por esa repentina atención. La cobertura fue algo inaudito. Esta es una localidad pequeña y ocasionalmente puede aparecer en alguna noticia a nivel regional. Pero teníamos aquí filmando a todas las cadenas de televisión desde Kentucky a Indianápolis, con sus camiones y todo. La noticia se filtró a los medios. Ya habíamos hablado de lo que se iba a declarar públicamente. Hubo una rueda de prensa formal ese mismo día. Las declaraciones se limitaron a que se había encontrado un cadáver, el lugar del descubrimiento y que la investigación continuaba abierta. En el laboratorio forense del estado de Kentucky, los médicos forenses realizan una extensa autopsia del cadáver de Katie. Los resultados proporcionan algunas pistas cruciales sobre el misterio que rodea su asesinato. Sabemos que la causa de la muerte fue ahogamiento, lo cual significa que la escena del asesinato no es otra que el mismo lago Cypress. El informe de la autopsia contiene más datos clave que ayudan a reconstruir el rompecabezas. Se examinó su cadáver en busca de pruebas en forma de pelos o fibras. Durante la autopsia, se recogieron fibras rojas del torso de Katie Coleman. Se recoge y se cataloga cada prueba microscópica. Pero el descubrimiento más importante en el informe de la autopsia resulta a la vez preocupante y revelador. En la autopsia se recogieron muestras que indicaban presencia de semen, por lo que supimos que había sufrido abusos sexuales. En el laboratorio de la Policía Estatal, la científica forense Polita McGuire desarrolla un perfil de ADN a partir de las pruebas. Todo apuntaba a un individuo de sexo masculino, desconocido hasta el momento. Se sacó un perfil de ADN a partir del material presente, pero no sabíamos a quién pertenecía aquel ADN. La policía comienza a construir un retrato del asesino desconocido, utilizando tanto pruebas físicas como un perfil psicológico. No hay muchas personas que sean capaces de secuestrar, agredir sexualmente y asesinar a una niña de 10 años que no hayan interactuado con ella anteriormente de manera significativa. Es evidente que el asesinato se llevó a cabo para ocultar la culpa y no por otra razón. El agente especial Tony Seidel se enfrenta ahora a la captura de un violador y asesino de menores y debe redoblar sus esfuerzos. A partir de ese momento, solicité una lista de todos los delincuentes sexuales registrados en el condado de Jackson y en los condados fronterizos, y luego cotejé a todas esas personas con la lista de individuos que podían ser propietarios o haber tenido acceso a una Ford F-150 blanca. Sin embargo, el 2 de febrero se produce un giro inesperado en el caso. La policía recibe la asombrosa del asesinato de la niña de 10 años, Katie Coleman. 2 de febrero, condado de Jackson, Indiana. La policía investiga la brutal violación y el asesinato de una colegiala local, Katie Coleman, encontrada muerta en un lago a unos 30 kilómetros de su casa. Tras una semana de seguir pistas e indicios, los investigadores se encuentran ante un giro en el caso. Un habitante de Crothersville de 20 años de edad, Charles Hickman, llama a la policía con una confesión sorprendente. El 2 de febrero confesó ser responsable de la muerte de Katie. Conocía detalles en relación con ella que encajaban con lo que sabíamos a raíz de nuestras investigaciones, como que había muerto ahogada, cosa que no se había hecho pública. Con esta repentina confesión, la policía se prepara para efectuar el arresto. Charles Hickman, desempleado y habitual consumidor de droga, tiene fama de poca credibilidad. Sin embargo, la policía no puede tomarse cualquier pista a la ligera y le interrogan, con la precaución de no revelar demasiado sobre el crimen. Se trata de reservarte algo que el público no sepa. Y en ese caso fue el hecho de que Katie tenía las manos atadas a la espalda y la forma en que estaban atadas. Nos contó cómo se había ahogado, dónde, las personas involucradas, e identificó el Ford F-150 blanco que se utilizó para trasladarla al lago Cypress. Él tenía una casa allí mismo, en la calle principal, no lejos de donde vivía Katie, por lo que sin duda la conocía. Examinamos la información y junto con varios agentes de policía solicitamos una audiencia preliminar para demostrar causa probable ante el juez Benz, quien emitió una orden de arresto y Chucky Hickman pasó a ser acusado. En el primero de varios interrogatorios, Hickman cuenta a la policía que en la tarde del 25 de enero, Katie Coleman fue testigo accidental de su consumo ilegal de drogas cuando regresaba a casa de la tienda.
En el bloque de pisos que Katie había visitado, había por lo menos un implicado en la producción o la fabricación de metanfetamina y también en su consumo. Tal vez allí se tropezó con personas que consumían o producían metanfetamina y estas se alarmaron. Se entregó y confesó el asesinato, alegando que le habían llevado a Katie a su casa. Hickman cuenta a sus interrogadores que él y sus amigos le habían atado las manos a la espalda para intimidarla y que no fuera a la policía. Afirmó que la había llevado al lago Cypress esencialmente para asustarla. No recordaba si la niña había caído al lago o si él había empujado accidentalmente. Y murió por esa causa. La versión de Hickman era que se había caído accidentalmente, lo cual encajaba con la forma en que apareció el cuerpo. La policía comienza a preparar el caso contra Charles Hickman, recopilando pruebas. Él frecuentaba el bloque de pisos donde sabemos que vieron a Katie por última vez, porque era amigo de unos vecinos de allí, uno de los cuales tenía una F-150 blanca. Pero a pesar de las pruebas de peso, los investigadores comienzan a cuestionar varias incoherencias en la confesión de Hickman. Algunas de las cosas que decía desde el principio no cuadraban. El retrato robot que se hizo poco después de la desaparición tampoco coincidía con Chucky Hickman. Creo que hubo cierta incredulidad porque todo el mundo conocía a Chucky. Había abandonado el instituto, no trabajaba, solo holgazaneaba por ahí. Lo más significativo es que el ADN del cadáver no coincide con la muestra de sangre que Hickman facilita. Es la prueba definitiva e innegable de su inocencia. La policía, frustrada, debe cambiar de nuevo el enfoque de la investigación. Cuando detuvimos a Hickman, pensamos que ya habíamos resuelto el caso. Sin embargo, resultó no ser así. Ni siquiera estábamos cerca. Nos había engañado. Por alguna razón que no alcanzo a entender, tal vez por el deseo precipitado de ver el caso resuelto, se entregó y confesó. Chucky Hickman se lo había inventado todo. Su confesión se basaba en lo que había leído en los periódicos y lo que había visto en la televisión. Ese era probablemente otro de los grandes interrogantes de toda esta tragedia. ¿Por qué confesar un asesinato que no se había cometido? Al final, a Charles Chucky Hickman se le levantan todos los cargos relacionados con el asesinato de Katie Coleman. La reacción entre los habitantes de Crothersville oscila entre el shock y la ira. Yo estaba fuera de mí. No podía creer que tuviéramos la confesión de una persona que había asesinado a una niña de 10 años. Y que luego te dijeran que no había sido él quien la había matado. El asesino de menores aún anda suelto y el terror sigue apoderándose de la pequeña localidad de Indiana. Todo el mundo empezó a vigilar más de cerca a sus hijos, porque se dieron cuenta de lo frágil que es la paz y de lo delgada que es la línea que separa la seguridad de sus hijos de una muerte brutal y sanguinaria. Con la presión de recuperar el tiempo perdido, las autoridades siguen investigando a los conductores de pickups blancas y procesando las pruebas recogidas en la escena del crimen. Analicé más de 300 pruebas. La cantidad real era abrumadora, porque habíamos tenido muchas pistas diferentes y que apuntaban en direcciones muy distintas. La prueba de ADN suele ser infalible, ya que no hay dos personas con el mismo ADN, a excepción de los gemelos idénticos. Los científicos forenses centran sus esfuerzos en los rastros de ADN de las colillas encontradas en la zona donde se descubrió el cadáver de Katie. Se recogieron 10 colillas de la escena del crimen. Nos plantearon que probáramos con el par más cercano al cuerpo de Katie. Pero la diferencia entre 2 y 10 colillas para un analista de ADN es mínima. Yo prefería analizarlas todas. Los resultados coincidían con el material seminal encontrado en el cuerpo de Katie. Y al final resultó ser una de las más alejadas de su cadáver. Ese fue un gran avance por varios motivos. Situaba a la persona que abusó de Katie en el lugar donde fue asesinada. Lo que no sabíamos era quién había cometido el crimen. El cigarrillo, cuyo ADN coincidía, es una marca poco habitual, que solo se vende en tiendas especializadas.
Era una marca que yo no conocía. Hablé con otros investigadores y ellos tampoco. De modo que nos pusimos en contacto con el fabricante y averiguamos que tenía 4 distribuidores en la zona. Les informamos y les pedimos su colaboración. Me reuní con los responsables de las tiendas y les pedí que me llamaran si alguien pedía cigarrillos Roger. Poco después, recibí una llamada con el mensaje de que un hombre blanco había ido a la tienda y había comprado un cartón de Roger Light 100. Dijo que no pudo conseguir su nombre, pero que conducía una Ford blanca F-150 y nos dio el número de la matrícula. El agente Rob Simpson pide a la central que realice una comprobación de la matrícula. La matrícula pertenecía a Anthony Stockelman, anteriormente clasificado como persona de interés en el caso. Llamé a la central de operaciones, hablé con Tony y dijo, todo apunta a él, esto podría ser algo bueno. La policía centra ahora la investigación en Anthony Stockelman, un operario de fábrica de la localidad vecina de Seymour, Indiana. Tenía un vehículo blanco y su descripción coincidía con el retrato robot, por lo que fue una de las muchas personas de interés interrogadas al inicio de la investigación. En aquel momento, la esposa de Stockelman, padre de 39 años de edad, proporcionó una coartada sólida. El número de matrícula de su pick-up blanca coincide, por lo que Anthony Stockelman se convierte en el sospechoso número 1 del asesinato de Katie Coleman. La policía se prepara para estrechar el cerco a su alrededor. Crothersville, Indiana. Las autoridades que investigan el asesinato de Katie Coleman están un paso más cerca de resolver el brutal crimen que ha tenido aterrorizada a esta tranquila localidad de Indiana durante semanas. Las pruebas de ADN sitúan al fumador de una marca de tabaco poco habitual en la escena del crimen, por lo que la policía estrecha el cerco en torno a Anthony Stockelman. Fuimos a su domicilio y volvimos a hablar con él para ver si accedería a darnos una muestra de ADN. Recuerdo acercarme a su casa con el coche para interrogarle, y al llegar vi una Ford F-150 de color blanco. La descripción fue la de una vieja Ford pickup blanca. Todo encajaba por completo con lo que nos había descrito inicialmente la testigo. Creo que le sorprendió que volviéramos. Pensaba que estaba libre de sospecha. Sabía que había habido un arresto y una confesión, y creyó que estaba a salvo. La policía interroga a Stockelman en su domicilio. Este insiste en su inocencia y repite la historia del primer interrogatorio, que cuenta por qué estaba en Crothersville cuando Katie desapareció. Dijo que se encontraba en aquel lugar, en particular, en el momento de la desaparición de Katie, porque estaba ayudando a un familiar a realizar una mudanza. Por eso su vehículo estaba allí. No ofreció ninguna otra información, salvo que hacía 8 o 10 años que no había ido al lago Cypress y que, por consiguiente, no podía ser responsable de la aparición del cuerpo de Katie allí. Stockelman ofrece voluntariamente una muestra de su ADN, prueba de su inocencia o implicación en el crimen. Se trataba de un homicidio de una niña de 10 años. Los resultados del ADN se pueden obtener en un par de días y solo se trabaja en eso. En aquel caso me empleé a fondo cada día que iba al laboratorio. La policía está a la expectativa de los resultados. Con tan solo los resultados del ADN, podrían ahorrarse meses de ardua investigación policial. La espera es tensa. La gente no puede entrar en el laboratorio de ADN, sino que aguarda fuera los resultados. Todos querían saber si habíamos resuelto el caso después de haberlo probado con 73 individuos. 2 días más tarde los llamé y dije, tenemos una coincidencia. Sentí un escalofrío cuando dijo, hemos atrapado a ese tipo. Solo por su aspecto ya sabías que era él. El agente Seidel contacta con el fiscal del condado, Stephen Pearson, para organizar la solicitud de arresto de Stockelman. Como prueba definitiva de su implicación en el asesinato, Seidel lleva a cabo un experimento con la colilla de la rara marca de tabaco encontrada en la escena del crimen. En un intento de desmentir la coartada de Stockelman, Tony Seidel llevó a cabo un experimento en el que expuso a la intemperie unas colillas en la misma zona y en la misma época del año. Yo ya sabía por el fabricante que solo se comercializaban en la zona desde hacía unos 5 años. También había llegado a la conclusión de que el cigarrillo no habría podido sobrevivir a la intemperie durante 8 o 10 años, que las colillas se habrían degradado hasta un extremo irrecuperable. Con la orden de arresto en la mano, la policía se prepara para detener a Anthony Stockelman. El agente estatal Rob Simpson y el agente especial del FBI, Tony Seidel, se dirigen al domicilio de Stockelman para arrestarle.
Cuando llegamos, no había nadie en la casa. Estábamos esperando allí, observando el lugar, y lo llamé al móvil. El agente Simpson le preguntó dónde estaba porque teníamos que comentar algo con él acerca de su ADN. Respondió que estaba en el club de karate con su hijo. Nos dijo que podíamos ir hasta allí para hablar de nuevo. Y Tony y yo fuimos solos a su encuentro. No queríamos hacer nada que pudiera asustarle. Además, estaba en un gimnasio con otros niños y no sabíamos cómo podía reaccionar. Obviamente creíamos que él había matado a Katie Coleman. Stockelman espera a los oficiales en el aparcamiento del gimnasio. Accede a subir al coche y el agente Rob Simpson arranca y se dirige a otro aparcamiento apartado. Tony estaba sentado en el asiento delantero del acompañante y Anthony Stockelman justo detrás de él. El agente Seidel se volvió hacia él y dijo, dame la mano. Y él así lo hizo. Entonces le agarró de la mano derecha y le dijo, tenemos una orden de arresto contra ti. Quedas detenido por el abuso sexual de Katie Coleman. 7 de abril de 2005. El arresto de Anthony Stockelman se produce sin incidentes y lo encierran en prisión sin derecho a salir bajo fianza. Durante los interrogatorios mantiene que es inocente. No le explicamos que su ADN estaba en el cigarrillo que se había recogido, sino que las muestras se habían encontrado en el cadáver de Katie Coleman. Su reacción fue de incredulidad. Decía que no entendía cómo podían estar en el cuerpo de Katie Coleman si ni siquiera la conocía ni había hablado nunca con ella. Se organiza una rueda de prensa para informar a los medios de la detención y acusación de Stockelman. De nuevo, la pequeña población sufre el asedio de periodistas de todo el país. Sufrimos una invasión de cadenas de televisión y periódicos de grandes ciudades. ABC se convertía en un circo mediático. Enormes camiones con antenas de televisión, cámaras. Todo aquello se convirtió en un espectáculo habitual en Crothersville durante una temporada. Y era algo totalmente nuevo para nosotros. Con el presunto violador y asesino Anthony Stockelman entre rejas, las autoridades se preparan para lo que será un juicio difícil y controvertido. Con la confesión de Charles Hickman de haber cometido el crimen, ¿se sostendrá el caso de la fiscalía ante un tribunal? Anthony Stockelman, un operario de fábrica, espera entre rejas su juicio por la agresión sexual y el asesinato de Katie Coleman, de 10 años de edad. Ya tenía a mi sospechoso. Me puse a preparar el juicio de inmediato, porque inicialmente pedíamos la pena capital, y eso conlleva una cantidad increíble de trabajo. La fiscalía examina detenidamente todas las pruebas para preparar la acusación. Teníamos a un testigo que dijo haber visto a Katie en una Ford F-150 blanca, aproximadamente media hora después de su desaparición. El retrato robot era el de Tony Stockelman, un hombre alto, delgado, blanco, de pelo corto y fumador. Por otra parte, la coartada de Stockelman de que estaba ayudando a su madre en una mudanza proporciona a la policía nuevas pruebas de su culpabilidad. El domicilio estaba a 40 metros de donde Katie fue vista por última vez. La policía conocía las características de varias fibras recogidas de la ropa y el cadáver de Katie Coleman, que coincidían con las de las fibras de color rojo de la alfombra del domicilio de la madre de Anthony Stockelman. Para mí, aquello sellaba el destino de Tony Stockelman. Lo que nos revelaba era que la agresión sexual ocurrió en las habitaciones del fondo, sobre esa alfombra roja. Pero la prueba definitiva era el ADN. Nunca había llevado un caso que dependiera tanto del ADN como aquel. Había 3 fuentes del mismo ADN. La muestra que se había tomado del propio Stockelman, el ADN de la colilla de cigarrillo y el del semen hallado en el cuerpo de Katie. A pesar de las pruebas contra Anthony Stockelman, la fiscalía se enfrenta a varios retos. Cuando la policía interrogó por primera vez a Stockelman, su esposa proporcionó una coartada sólida. Al principio ella lo apoyó. Creo que lo dijo literalmente. Le apoyo al 100%. Sé que él no lo hizo. Pero no tardó mucho en convencerse de lo contrario a partir de los hechos, no por nosotros, que no tratamos de convencerla de nada. Creo que con solo conocer los hechos que hablaban en su contra, supo que estaba mintiendo. Pero el mayor reto es la confesión de Chucky Hickman. Estaba seguro de que la defensa señalaría con el dedo a Chucky Hickman y diría, él lo confesó, fue él quien lo hizo, ignoren las pruebas de ADN. Chucky Hickman es el asesino. ¿Por qué acusan a mi cliente?
El fiscal Pearson tiene una enorme tarea por delante. No solo debe ofrecer una prueba satisfactoria de la culpabilidad de Stockelman, sino también convencer al jurado de la inocencia de Hickman. Pero tras meses de negociaciones, el caso no llega a juicio. Por consejo de sus abogados, Stockelman acepta un acuerdo. Se declaró culpable a cambio de la perpetua sin derecho a libertad condicional, en lugar de la pena de muerte. 20 de abril de 2006. Es el día en que se dictará sentencia a Stockelman. El ambiente en la sala atestada de gente es tenso, mientras los asistentes esperan a que se dé inicio al proceso. La sala estaba llena de familiares, amigos, vecinos y autoridades que tenían un gran interés en aquella investigación. La carga emocional era muy alta para todo el público presente en la sala y para todos aquellos que testificaron, porque se trataba de la culminación de meses de trabajo. Anthony Stockelman comparece en la sala abarrotada. La multitud calla y se inclina para ver mejor al presunto asesino de niñas. Todo el mundo mantuvo cierta calma durante el proceso, lo cual creo que debe ser muy difícil. Consideramos que en la misma sala está la persona que se llevó a tu hija. Se mostraba muy estoico, impasible. Parecía indiferente, incluso aburrido. Cuando entró en la sala, recuerdo que alguien gritó: ¿por qué lo hiciste, Tony? Era su esposa. Pero él nunca respondió por qué. Y creo que a día de hoy todo el mundo sigue preguntándose lo mismo. Tras una exposición exhaustiva de los hechos, el juez Benz, presidente del tribunal, escucha al testigo presentado por la acusación, el padre de Katie, John Neese. Simplemente le dije al juez: pretenden presentar a los hijos de Anthony como las mayores víctimas de todo este calvario. Permítame discrepar. En realidad son los mayores beneficiados, ya que no tienen que pasarse la vida preguntándose si su padre los va a maltratar. Al final, la mayor víctima ha resultado ser Katie, porque ella lo ha pagado con la vida. Tras escuchar todas las pruebas y testimonios, el juez Benz pronuncia la sentencia. La condena a Stockelman fue perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Katie Coleman y creo que 30 años por abuso de menores. La población reacciona rápidamente ante la sentencia. Hay algunas personas aquí y en otros lugares que piensan que, por el crimen que cometió contra una niña de 10 años, tendría que haber sido condenado a muerte. Sin embargo, yo opino que a veces hay cosas peores que la muerte. Como abusador de menores declarado, dentro de la cárcel existe algo llamado justicia penitenciaria. Es rápida, es habitual y no hay un tribunal de apelaciones. La ciudadanía está a salvo. El señor Stockelman no va a salir. Y la familia Neese está en paz. Su vida en el mundo libre se acabó. No puede salir ni volver a hacer daño a ningún otro niño. Está acabado. Anthony Stockelman pasará el resto de su vida entre rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Para muchos, la vida en esta tranquila localidad de Indiana nunca volverá a ser igual. Habíamos tenido asesinatos, pero eran muy poco frecuentes y concernían adultos. Aquello le ocurrió a una niña de 10 años. Y eso implicaba algo diferente, algo más profundo. Nos habían despojado de otra capa de inocencia que solo podíamos reclamar. El caso de Katie Coleman, la alegre pequeña de amplia sonrisa y espíritu generoso, ha dejado una huella duradera en todos los implicados. Cada vez que paso cerca de ese lago, todo me vuelve a la mente. Y paso por ahí muy a menudo. Fue un caso muy duro. Lo que más destaca de aquel caso y que llevo todos los días conmigo es la fuerza de la comunidad. La familia sigue siendo una parte importante de ella y creo que aquello la hizo más fuerte. Katie sigue aquí. Es decir, tal vez no físicamente, pero sí en espíritu. En todo momento está justo aquí. Era una chiquilla de 10 años, alegre, muy extrovertida y sociable. Jamás hubo nadie a quien no le cayera bien. 25 de enero de 2005. Comienza el día para Katie cuando su padre, John, la lleva en coche a la escuela.
La dejé allí y le dije que la quería y que nos veríamos por la noche. La tarde transcurre tranquila y sin incidentes. Lo único que se oye son las risas de los niños al salir de la escuela municipal al final del día. Después de las clases, volvió a casa. Su madre la mandó a comprar a una tienda cercana. Yo diría que, como mucho, a unos 200 metros de donde vivía. El dueño de la tienda conocía a Katie del barrio y le ayuda con la compra. A las 4 de cuando ven que Katie no ha regresado del recado, John y Angenis empiezan a preocuparse. Aquel día me fui a trabajar a las 3 de la tarde. Con Indiana. La policía está investigando una desaparición cuando realiza un macabro hallazgo. Era el cadáver de una chica. En ese momento no conocíamos la causa de la muerte. Tenía las manos atadas a la espalda. Y se encuentra con un asesinato entre manos, mientras que el autor aún anda suelto. Por aquí no ocurrían ese tipo de crímenes violentos. Estaba claro que había un asesino entre nosotros. El fumador asesino. Crothersville, en Indiana, es una localidad tranquila y pacífica en el corazón del medio oeste de los Estados Unidos. Su población, de solo 1.500 habitantes, trabaja duro en el campo y en las fábricas. Es una localidad bastante pequeña, como cualquier otro pueblo. Es tranquilo, todo el mundo se conoce. Es la región agrícola de Indiana. Discurren muchos arroyos y riachuelos por toda la zona. Hace muchos años que toda el condado de Jackson, en Indiana, Grupos vecinales para intentar encontrar a Katie. Todo el mundo se implicó. Estaban preocupados por Katie y querían encontrarla. Cada vez que recibíamos pistas, solía ir yo personalmente a su casa y hablaba sobre todo con John Niss, que me daba más información e ideas de dónde podría estar o con quién. Lo primero que pensé fue que seguramente se había escapado. la policía habla con John y Angenis, que insisten en que su hija menor nunca se escaparía de casa. Tenía unos padres que la querían mucho. Su familia se preocupaba por ella. A medida que avanza la noche, el miedo por la desaparición de Katie se apodera de toda la localidad. En casa de los Niss, John y Angie se enfrentan a las peores pesadillas de todo padre. Le dije a mi esposa que se quedara cerca del teléfono, porque Katie se sabía el número. Podía estar en casa de alguna amiga. Tal vez se había quedado allí a dormir y aparecería en el colegio a la mañana siguiente. Le dije que por si acaso permaneciera al lado y por la noche mi esposa me llamó y me dijo que Katie había desaparecido. Le dije ¿qué quiere decir que ha desaparecido? Y ella me contó que se había ido a la tienda de todo a $1 y que no había vuelto. Enseguida llamé a la oficina del sheriff. La información recibida inicialmente fue que la habían visto por última vez saliendo de la tienda y que se dirigía hacia la calle Converter de Crothersville. Eso fue alrededor de las 4 de la tarde. Y desde entonces nadie la había visto. La policía envía de inmediato a grupos de búsqueda tras la pista de Katie Coleman. Su respuesta fue salir a peinar la zona para ver si podían localizarla. Y se involucraron tanto la oficina del sheriff del condado de Jackson como la policía del estado de Indiana. La noticia de la desaparición de Katie se propaga rápidamente entre los habitantes de Crothersville. Reaccionaron del modo que se puede esperar ante la desaparición de una niña. Hubo una gran conmoción e inmediatamente se organizaron grupos. Disfruta de un bajo índice de delincuencia. Nos gustaba decir que la gente venía a vivir aquí porque era un lugar pacífico y tranquilo y con muy poca delincuencia. En 2005 hubo algún robo, allanamiento y naturalmente consumo de drogas. Pero no se había producido ningún asesinato probablemente en unos 30 o 40 años. Enero de 2005. Al oeste de la localidad viven John Niss y su esposa Angie con sus 2 hijas, Jessica y Caitlin. A la pequeña de la familia, de 10 años, la llamaban Katie y era conocida en el barrio por su naturaleza extrovertida, su amplia sonrisa y por lo mucho que quería a su perro. Le encantaba pintar, jugar, montar en bicicleta, jugar con el perro y con sus amigos. Katie era como cualquier niña de 10 años. Le gustaba jugar. Era una niña respetuosa y feliz.